frase que me han repetido recurrentemente ha sido: usted es mi última esperanza. Quiero decirle a ustedes que son la esperanza. O habrá patria o seremos colonia. O habrá paz o se acabará la tranquilidad. No pudieron con nosotros ni podrán jamás. Lo que nosotros tenemos que lograr es que se cuenten los votos y que se impriman las actas y que tengamos acceso a esas actas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Y hoy, por supuesto, estamos siguiendo con enorme atención la previa de la histórica elección que mañana va a ocurrir en Venezuela, ¿no? Todas las elecciones son históricas. Esta en Venezuela tiene la característica de haber generado la expectativa de un posible cambio. No es la primera vez que esto ocurre. La impresión es que es la primera vez que tiene esta posibilidad de concretarse. Recordamos aquella elección que perdió Hernán Capriles, ¿no es cierto? Así por tan poquitito, ¿no? Y después las elecciones subsiguientes en las cuales la oposición no encontró la manera de hacer pie y de representar lo que la mayoría de los venezolanos expresan, ¿no? Porque si uno hace una cuenta muy simple, los entre 7 y 8 millones de venezolanos que viven afuera y los que viviendo adentro se oponen al chavismo, está claro que el chavismo hoy es minoría. Pero habrá que ver qué pasa mañana en las urnas, porque hay 8 millones de venezolanos que no van a poder votar porque están afuera del país y no se los habilitó. Y habrá que ver cómo es el proceso en la Venezuela chavista, que es una Venezuela en la cual la libertad no existe para el opositor, en donde obviamente las dificultades para expresar el voto opositor son enormes. Así que de todo esto vamos a estar hablando en la noche de hoy, como previa a esta cobertura extraordinaria que ha dispuesto TN de esta elección. Está acá en nuestros estudios Gonzalo Báñez también para colaborar con todos nosotros. Está la embajadora Elisa Trota, que fue la embajadora representante del gobierno de Juan Guaidó. Y tenemos en Caracas, en Venezuela, a Carolina Amoroso, llevando adelante esta cobertura extraordinaria y realmente fenomenal que vienen haciendo desde el momento mismo que entraron en Caracas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bella noche, gusto en tenerte con nosotros, escucharte y verte bien. Nelson, bella noche para vos, bella noche también para Gonza y para Elisa. Bueno, déjame decirte que algunas de las cosas que decías recién en tu editorial, en la introducción de este programa, dan en la tecla. Pero hay algo que me parece muy importante enfatizar. Esta elección se juega en un plano profundamente emocional para los venezolanos. Si alguien cree que las discursividades políticas son las que permean o las discursividades convencionales son las que permean, se está equivocando. A los venezolanos lo que les ha penetrado hondamente es esa herida traumática que significa las familias fragmentadas, un éxodo que implica un país afuera de un país, porque 8 millones de personas es un país afuera de un país. Prácticamente seguro, a lo largo del Corresponsal vamos a estar compartiendo los testimonios, así que no quiero ser reiterativa, pero prácticamente todas las personas que he entrevistado, Nelson, inclusive aquellas que expresan que van a apoyar al oficialismo, todas tienen familia afuera. Mira. Todos quieren algo muy, pero muy simple, que es Navidad con la gente que amo. Así te lo expresan, en términos muy simples, pero claro, esa herida traumática, que es una diáspora de esta dimensión, va a mover a muchos mañana a participar desde muy temprano, a acercarse a los centros de votación en una elección donde claramente el tablero está inclinado, ¿no? En una elección donde algunas cuestiones han sido profundamente desiguales de un lado y del otro. Vos bien lo marcabas al principio, seguramente a lo largo de este programa lo iremos contando. Carolina, y antes ya de hablar con Elisa Trota y con Gonzalo Báñez, este punto que vos estás señalando que es clave,
Además vos tenés un conocimiento muy profundo y detallado de Venezuela. Vos viviste en Venezuela, así que tenés la vivencia periodística y la vivencia de conocer la Venezuela de antes del chavismo. Digamos, esto que vos mencionás es muy importante y es novedoso. Después habrá que ver qué impacto tiene. Es decir, el hecho de la diáspora venezolana hoy está pesando en lo que vaya a ser la decisión de a quién se vota mañana. Absolutamente, Nelson. No porque la diáspora en sí vaya a tener un peso específico sobre el electorado total. Recordemos y marquemos esto. De las 8 millones de personas que están afuera, 5 millones estarían capacitados para votar por mayoría de edad y obviamente por las condiciones que hacen que una persona esté habilitada a votar. No obstante, lo van a poder hacer solamente 69.000. Te darás cuenta que el peso específico que eso puede tener en torcer el resultado de la elección o en condicionar el resultado de la elección es muy limitado. Ahora bien, en quienes están acá sí es un factor, por eso te hablo de una elección profundamente emocional en el sentido más estricto del término, ¿no? Claro. La gente está votando por en muchísimos casos por la reunificación de sus familias, eso te dicen. Y eso les dicen a los líderes opositores interpelándolos, ¿no? Hoy les preguntaba a alguien cómo me sintetizaría esta contienda electoral, ¿no? Entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Y él me decía, bueno, por un lado la continuidad del chavismo y por otro lado el candidato es el cambio, independientemente del nombre, ¿no? Porque también recordemos que la principal líder opositora, respaldada con más del 90% de los votos en las primarias opositoras que se llevaron adelante, no puede ser candidata porque justamente ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos y es ella quien le da el capital de votos a González Urrutia. Pero más allá del mar de nombres, me parece que esencialmente esa es la encrucijada. Nelson, me he encontrado... Repito que vamos a ver seguramente los testimonios más adelante en el programa cuando vos los dispongas, pero me he encontrado en lugares como Petare, que es el barrio popular más emblemático de Caracas, ¿no? Es como el equivalente a lo que La Rosiña es para Río de Janeiro. Me he encontrado en Petare con gente que obviamente me habla de sus condiciones de vida, me habló de ese deseo de cambiar justamente por condiciones de vida que son realmente muy precarias para las personas en situación de vulnerabilidad. Por supuesto que no es la situación de esa crisis gravísima de 2017, pero aún así es una situación realmente muy, muy compleja para muchísima gente en Venezuela que está en situación de precariedad, en una economía dolarizada de hecho, pero claro, donde los sueldos pueden llegar a estar entre los 3, 4 o 5 dólares, ¿no? Por supuesto. Este punto que vos marcas, y ya estoy con vos, Carolina, el saludo a Elisa Trota, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Un placer. Quisiera, y como primer punto de los testimonios que vos tenés, Carolina, que marca el tema de la esperanza. Absolutamente, la esperanza plasmada también incluso en gente, Nelson, te voy a nombrar un caso muy puntual que ha incluso viajado, ha invertido el poco dinero que tenía de ahorros en viajar a Venezuela, regresar a Venezuela para poder votar, para unirse con su familia y, bueno, votar en esta jornada del 28 de julio. Realmente, si algo prevalece, más allá de que, por supuesto, hay temores, esto es algo que aparece y aparece en los testimonios, incluso la gente muchas veces de manera velada te dice, deseo que sea en paz. Más allá de todo eso, te diría que la palabra que prima en este contexto es la palabra esperanza para muchísima gente. Eso parece casi como un imperativo moral, más allá de que, como bien vos decís, no han sufrido pocas frustraciones a lo largo de estos años quienes quieren un cambio. Perfecto, vamos ya con este testimonio de Carolina Moroso allí en Caracas. ¿Qué expectativa tiene en general, qué ilusión tiene para el domingo? Bueno, que gane la paz, que gane quien tenga que ganar, pero que vivamos todos tranquilos. Que sea en paz. ¿Te preocupa que pueda pasar algo después? Claro, como todo. ¿Qué expectativas tienen? Votar y que sea un proceso transparente. ¿Tiene esperanza de cambio usted? Siempre. Por algo me quedé. ¿Cree que esta es una oportunidad para volver a traer a la familia a casa? ¿Cómo se vive aquí en Venezuela? ¿Usted está jubilada? ¿Y cuánto cobra aproximadamente de jubilación? 130 bolívares. ¿Qué sería en dólares? 3 dólares, como 3 dólares. ¿Qué cree usted que hay en juego en Venezuela dentro de 2 días? Que vamos a ganar
que vamos a ganar. No hay otra, no hay de otra. ¿Qué expectativas tenés para estos días? Creo que muchos de los que la mayoría de los venezolanos quieren. ¿Vos querés lo que la mayoría de los venezolanos quiere? ¿Así lo decís? Sí, así mismo lo digo. Un cambio para Venezuela. ¿Cuál es tu expectativa para esta elección? Mira, creo que vengo con ceros expectativas. Quiero dejarme sorprender. Hemos venido por procesos en los que siempre tenemos expectativas altas y por alguna razón uno termina un poco dolido, por decirlo así, pero esta vez tengo cero expectativa, pero también tengo esperanza y fe en que algo puede pasar. ¿Qué expectativa tienen para estos días, para el domingo? ¿Tienen expectativas? Esperanza de ganar, o sea, por un cambio. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tienen? No, bueno, no tenemos dificultades, pero queremos darnos más vida como años atrás, lograr otras cosas que ahorita se hace muy difícil, porque, o sea, o trabajamos para comer, o trabajamos para vestir, o trabajamos para viajar. Bueno, testimonios impactantes y de enorme riqueza estos de Carolina, y quiero ya mismo consultarlo con la embajadora. Uno de los testimonios, el antepenúltimo, decía la chica, ¿no? Otras veces tuvimos esperanza, pero no ganamos. ¿Qué hay de diferencia ahora para generar una expectativa de que esa esperanza pueda llegar al triunfo? Sí, es una muy buena pregunta, Nelson, y gracias nuevamente por la invitación. Yo creo fundamentalmente que esta vez se conjugan dos factores que han estado presentes en otras ocasiones, pero tal vez no al mismo tiempo. ¿Cuáles? La presión interna, la necesidad interna inminente de cambio, como la hemos visto volcada a las calles venezolanas por parte de todo el pueblo en las últimas semanas, y la presión y la conciencia internacional de lo que significa esta elección, no solo para el futuro de Venezuela y los venezolanos, sino de lo que significa para la región y me atrevo a decir que para el mundo. Gonzalo, de lo que vos venís analizando, ya vuelvo con Carolina, ¿no es cierto? ¿Qué representa esta actitud de no haber permitido la llegada de los observadores internacionales por parte del gobierno de Maduro? Bueno, es algo, Nelson, que inclusive los propios aliados a Nicolás Maduro le han ido marcando, sobre todo por la cuestión de que se prevía que haya una cierta apertura, por lo menos para tratar de mostrar una legitimidad, o que el gobierno chavista intente mostrar una legitimidad en torno al posible resultado, teniendo en cuenta, como marcaba Caro, también el temor, ¿no?, al fraude que está habiendo, lógicamente, por estos 25 años de chavismo. Ha hecho mucho ruido que tantos observadores y dirigentes básicamente sean deportados y que no puedan entrar al país, y el gobierno y el chavismo lo que dice es, bueno, nosotros estamos aceptando a los veedores que habían informado que iban a venir y a aquellas personas que tenían una invitación, por ejemplo, de María Corina Machado, como pasó con distintos políticos argentinos, no van a poder entrar porque María Corina Machado está inhabilitada. Bueno, es parte de un proceso tal vez que suma más dudas que certezas, en muchas dudas, en este mar de dudas que existe. Pero importante, Nelson, también, y déjeme remarcarle, hace minutos nada más, Edmundo González Urrutia envió a través de sus distintos canales de comunicación el último mensaje antes de la apertura de las urnas. Mañana bien tempranito, mañana 6 de la mañana se empieza a votar. Vamos todos a votar por nuestro futuro, vamos todos a votar, ¿no? El llamado a que sea masivo, porque la oposición, y Elisa nos puede ayudar mucho más con esto, la oposición sabe que a mayor cantidad de votos, mayor las posibilidades. Y el chavismo sabe que a mayor cantidad de votos, más riesgo de perder. Vuelvo a vos, Carolina, y para después tener, sobre lo que vos nos digas, una próxima pregunta para la embajadora. Contanos en la calle, y por supuesto quiero decirles que por las condiciones muy difíciles de trabajo de la prensa, no se pueden dar datos, no se pueden dar cifras y demás, porque quien lo hiciere está expuesto a que los deporten inmediatamente, ¿no? Así que esto lo quiero marcar para que ustedes vean las condiciones de dificultad en las cuales está trabajando la prensa, entre ellos nuestro equipo con Carolina Moroso allí. Carolina, ahí hay un elemento de mucha realidad, es decir, el chavismo se asegura llevar a su gente, porque trabaja, porque está la estructura y demás, y eso da un quantum de votos. De lo que vos estás viendo allí, ¿qué seguridad tiene la oposición de lograr también esa presencia masiva de la gente de la cual, como estaba marcando Gonzalo y la embajadora Trota, depende la posibilidad de la oposición? Ese es un punto muy importante. ¿Qué nos podés decir sobre esto?
¿Sabes qué? Me parece que este es un momento en el que se conjugan varios factores, que la oposición está más cohesionada, pero me parece que este fenómeno que estamos viendo ahora surge más desde las bases hacia arriba. Por eso creo que el nivel de movilización va a ser grande. Y te quiero marcar algo, Nelson, que lo deslizaba un poco al principio, pero vuelvo a enfatizarlo. Me parece que se han roto ciertas estructuras que hacían, por ejemplo, que el voto en Venezuela estuviera asociado con determinados sectores socioeconómicos. Y la oposición ha logrado, por lo que he captado, incluso hablando con gente muy humilde, gente trabajadora, que quizás en algún otro momento ha optado por votar al chavismo o que en algún otro momento estuvo encandilado por la figura de Hugo Chávez, que era una figura que supo tener un momento de mucha popularidad. Encuentro en esa gente un cambio. Mira. Un cambio significativo. Y ese cambio tiene que ver, Nelson, con lo más básico, las condiciones de vida, el encarecimiento, porque hoy, claro, no estamos hablando de la Venezuela de la escasez de 2017, más allá de que las cosas a veces son difíciles de conseguir dependiendo de lo que busques, pero independientemente de eso, no es ese escenario. Pero claro, una pizza con un refresco salen $10 y hay gente que cobra un salario mínimo que ronda los $4. Entonces, ¿a cuántas personas está dejando afuera esa Venezuela en la cual muchísima gente está dependiendo de remesas, donde sus hijos van a empezar de cero, quizás con un título universitario, pero en algún rincón de nuestro continente trabajando en una aplicación de delivery? ¿Se entiende? Es muy también doloroso todo el proceso que han vivido, ¿no? Muy doloroso. Entonces, yo no subestimaría también el grado de movilización de distintos sectores, incluso en los sectores más populares, en los sectores más vulnerables, ¿no? Importantísimo esto que decís. Le pregunto a la embajadora Trota, ¿cuán consciente es la oposición, al margen de esto que nos dice Carolina, de que debe asegurar que la gente llegue, que este fenómeno de la movilización del aparato del chavismo le da un quantum de votos que pesa, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay mucha conciencia, pero hoy en día, sin lugar a dudas, el peso emocional, como bien describe Carolina, es el mayor peso. La verdad es que me atrevo a decirlo de esta manera. Cuando apareció Carolina en pantalla y la veo en una de las calles de Caracas, o estará en el centro de Caracas o en Chacao, digamos, no puedo evitar emocionarme y que me genere nostalgia, porque creo que eso es algo que ha entendido muy bien la oposición, especialmente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que han marcado la campaña en relación a la posibilidad de esa reunión, esa reunificación familiar a la que todos aspiramos. Y también hay una realidad, Nelson. El chavismo tuvo millones y millones en sus bolsillos y los gastó, los dilapidó. Hoy tampoco tienen plata para hacer, digamos, las campañas que hacían anteriormente. Evidentemente hay una campaña muy distinta por parte de Maduro a la que hay por parte de Edmundo González Urrutia, que no tiene recursos, que no tiene la posibilidad de pauta publicitaria, que no tiene acceso a medios, que no puede ni siquiera recorrer tranquilamente las rutas del país. Pero hoy el chavismo dilapidó de tal manera y se robó de tal manera esa renta petrolera que ni siquiera le llega para mantener de alguna manera ese clientelismo en relación a la población. Perfecto. Te voy a pedir, Carolina, y voy a ir a Gonzalo ahora, pero para que lo prepares, porque es algo que vos mostraste y para el público que no lo vio es muy útil, no sé si la tenés ahí a mano, una boleta, la boleta que va a tener que ver el venezolano, porque eso indica también el tema, ahí la tenés, ¿no? De la trampa, ¿no? Que genera el chavismo para ver cómo puede, a través de la confusión, dificultar el voto de la oposición. ¿Cuánto está pesando hoy en el ámbito, digamos, de lo que puede ser lo internacional, la presión internacional de inclusive aliados o afines a Maduro, Lula, Boric y demás, en cuanto a lo que vaya a ser una presión fuerte, efectiva, para que se respete la transparencia del comicio, Gonzalo? Mire, Nelson, ayer estaba hablando con gente que está trabajando en Caracas desde hace algunos meses con la campaña cercana al oficialismo. Y le preguntaba justamente por la posición de Lula y también de Boric, ¿no? Dos aliados, el presidente de Chile y el presidente de Brasil, acá en la Argentina, Nicolás Maduro.
me decían, la verdad que sorprendió la posición, la postura que han tomado. Recordemos, Lula dijo tiene que haber un baño, una lluvia de votos y en caso de perder no tiene que haber un baño de sangre, sino simplemente entregar el poder. Y algo similar dijo el presidente chileno. Hizo ruido internamente en Venezuela esta posición que está tomando ciertos aliados y está también elevando las alarmas y las alertas de, bueno, efectivamente vamos a tener que tratar de mantener unas elecciones transparentes. De ahí a que realmente suceda, bueno, es la gran incógnita, ¿no? Y se mantiene todo el halo de misterio hasta tanto se conozcan mañana los resultados, que, Nelson, hay que decirlo, se prevé que para las 6 de la tarde finalizarían las votaciones. Si hay gente en las filas de los centros de votación, se van a tener que estirar. Y el propio gobierno dijo que por los apagones, por los cortes de luz y por ciertas implicancias de la falla estructural que de por sí tiene Venezuela, puede terminar también estirándose la jornada de elección, ¿no? Abriendo también un poco el paraguas a alguna demora, tal vez, o algún cierto rasgo de interrogante sobre el resultado final de las elecciones. Carolina, vos tenés ahí la boleta, ¿no? Para que veamos toda la ingeniería que el chavismo pone en juego, ¿no? Para obstaculizar el voto de la oposición, para generar la confusión que a lo mejor le permita sacar votos, ¿no? O evitar votos válidos por parte de los opositores. Dale. Bueno, Nelson, mira, te cuento, este es una suerte de panfleto explicativo que distribuye el Consejo Nacional Electoral. Aquí se explica toda la mecánica de la votación. Recordemos que en Venezuela el voto es electrónico. Solo para no ponerme muy técnica, mañana vamos a estar explicando desde primera hora cómo funciona la votación, pero para no tomarte más tiempo, Nelson, a vos sí quiero hacer hincapié en las figuras estas que aparecen en las dos puntas de esta herradura electoral, como se la llama, que son las figuras de los testigos, ¿no? Los testigos son el equivalente a los fiscales. Me parece que en esta elección, y quizás por un fuerte hincapié que ha hecho sobre todo la líder opositora María Corina Machado en la ingeniería electoral, se ha movido muchísimo la oposición para tener la presencia con credenciales autorizadas de sus propios testigos en los centros de votación, y esto es importante, ¿no? Repito, son el equivalente a lo que para nosotros serían los fiscales. Bueno, como verás vos, se emite el voto, luego hay una estación donde se deposita el voto y luego es el cierre de la votación, ¿no? En esta suerte de herradura de 4 pasos. Bien. Pero más allá de eso, sin ponerme demasiado técnica, voy a lo que vos me pedías. Van a ver en pantalla los venezolanos esto que vos ves, donde, como te darás cuenta, aparece 13 veces la cara del actual presidente, aparece 3 veces la cara de Edmundo González Urrutia, que es el principal candidato opositor, y luego otros candidatos. Como básicamente siempre venimos hablando de que la contienda, entendemos, estaría entre estos 2 principales candidatos, que son los que más notoriedad además han tenido. Quiero marcarte que la oposición, y esto a mí me llamó mucho la atención, porque cuando llegué realmente estaba impactada, ha hecho muchísimo hincapié en que la gente pueda ubicar a Edmundo en esta boleta, ¿no? Fíjense ustedes, solo para marcárselo, 5ª columna hacia abajo, para que lo pueda ubicar. Imagínense que toda esta zona, que es donde se llevó adelante, bueno, más en la zona de las Mercedes, pero por estas calles también lo veíamos, donde se llevó adelante la movilización opositora en el cierre de la campaña el día jueves, el piso estaba completamente repleto de panfletos que solo indicaban dónde estaba Edmundo González Urrutia en esta suerte de tarjetón, que no es ningún tarjetón porque es la pantalla, en este tarjetón electoral. Simplemente para marcarles también desafío del tablero un poco inclinado en el contexto de la campaña. Claro, ¿no? perdón, muy importante, para saber, y para preguntarle a Carolina, ¿cuál es la justificación oficial también de la representación de Maduro por todos lados? ¿Cuál es la justificación de que esté en tantos lugares? Y que son muchos los espacios que lo apoyan. Bueno, además de tantos lugares, no podemos ignorar que son claro, más allá de los lugares, de los casilleritos que aparecen aquí en la pantalla, están arriba, ¿no? Están bien arriba, son bien fáciles de identificar. Es como si fuera una ley de lemas, justamente ¿no? Para todos que los lo espacios entendamos, ¿no? que respaldan la campaña.
Exactamente. Sería un esquema así. Bueno, la primera que aparece obviamente es su rostro con el PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Maduro. Bueno, pero después están los espacios que respaldan la candidatura de Nicolás Maduro, ¿no? Correcto. Antes de volver a vos para pedirte, vamos a compartir uno de los testimonios, ese que hiciste con esa señora que vota por Chávez, que es muy conmovedor. Le pregunto, embajadora Trota, es realmente un tema, ¿no? Mucha gente escuchó decir, pero ¿cómo nos va a ganar Maduro con esto, con esta situación? Digamos, es un trabajo de docencia de la dirigencia opositora para ver lo que hace el votante en el cuarto oscuro, muy importante, ¿eh? Es fundamental, la verdad es que la campaña ha sido heroica desde todo punto de vista. Hemos sido víctimas de todos los atropellos que se puede imaginar y por eso siempre trato de hablar de proceso electoral y no de elecciones, porque es un proceso electoral en dictadura que primeramente proscribió la candidatura de la persona que se había elegido por parte de la oposición para ello, que es María Corina Machado. No permiten el voto de 5 millones de venezolanos, que son los 5 millones habilitados que están en la diáspora. Hoy en día estamos hablando de casi 200 detenciones arbitrarias hacia miembros de la oposición venezolana, de dirigentes, de activistas, casi el 90% de ellas con desaparición forzada. Esto es muy importante destacarlo. Nuevamente, no hay aparición en medios de comunicación, ni en televisión, ni en radio. Escasamente creo que Edmundo González Urrutia tuvo 1 o 2 entrevistas, además sumamente controladas. María Corina Machado no puede viajar, no le venden boletos de avión. Las personas que se atreven a colaborar, y colaborar puede ser vender una empanada a María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, les cierran los negocios, pueden ser víctimas de ir detenidos de forma arbitraria. Digamos, los impedimentos, los atropellos son incontables, pero definitivamente lo que es más incontable es la voluntad y la esperanza de los venezolanos, que tienen muy claro. Y nuevamente, basta ver los videos, las fotos, las imágenes de las últimas semanas a lo largo y ancho del país para darse cuenta que la dirigencia opositora, por sobre todas las cosas, y esto también creo que hay que tenerlo claro, porque mucha gente habla de que, bueno, de que el régimen se equivocó, de que cometieron errores y permitieron que llegara más a esto. Pueden haber cometido un par de errores, pero creo que la dirigencia opositora a lo largo de los años aprendió y aprendimos de los errores que lamentablemente nos costaron mucho y hemos sabido llegar, como ha dicho María Corina Machado desde el principio, hasta el final. Carolina, vamos a compartir este testimonio con esta señora que vota por el chavismo, que es conmovedor, ¿no? Y que marca esto que vos decís, ¿no? Lo que está representando, ¿no? La reunificación, ¿no? Sí, absolutamente, Nelson. Y además te quiero marcar algo. Hay muchas personas a las cuales también las he visto que se les genera el conflicto entre quizás el apego a la figura de Chávez, ¿no? Que más allá de lo cuestionada que es la figura de Chávez en sí, o a un recuerdo de algo o a una sensación de lealtad que ellos pueden sentir, y la realidad que viven hoy con la familia afuera, con la difícil situación económica. Se ve absolutamente todo en la calle. Por eso, para nosotros, el imperativo central en esta cobertura es escuchar a Venezuela, escuchar a los venezolanos. Por supuesto, desde aquí, desde donde estamos, desde Caracas, me parece que este testimonio es muy significativo. Lo vemos. ¿Cuál es su nombre? Mary Prada. ¿Cuál es su expectativa para mañana, para eso que está pasando aquí en Venezuela? Bueno, la expectativa es votar por nuestro presidente. ¿Usted va a votar por...? Ok. ¿Cuál es qué es lo que más la impulsa a eso? Bueno, votar por nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo vive aquí usted en Venezuela? Bueno, yo he vivido bien, gracias a Dios. ¿Tiene hijos afuera o nietos? Sí, tengo mis hijos que están... Uno está en España, otro para Chile. Quisiera tenerlos aquí a mi lado. Mi niña anda para Ecuador y resulta que
La trasladaron para Perú porque ella tiene 5 niños. Y los quisiera tener aquí a mi lado. ¿Los extraña mucho? Claro, los extraño porque son mis hijos. Quedé nada más con Joseito y 2 nietas que tengo. ¿La ayudan desde allá o usted logra sobrevivir con lo que cobra aquí? Bueno, yo logro sobrevivir porque la cosa por allá no está bien buena. ¿A ellos también les está dando trabajo llegar a fin de mes? Sí, yo quisiera más bien tenerlos aquí en mi casa, en mi apartamento que me dio Chávez. ¿Y usted con quién vive allí? Yo vivo con Joseito, que trabaja ahí en el Central Mairense de vigilante, pero lo que gana es cualquier cosa. Es poquito. Claro, porque tenemos 2 niñas estudiantes. ¿Y usted cobra pensión? Sí, yo cobro pensión, gracias a Dios. Y los bonos que me llegan, gracias a Dios y a la Virgen. ¿De cuánto más o menos es su pensión? 130. ¿Que son 3, 4 dólares más o menos? Claro, son como 4 dólares y medio. Bueno, no le alcanza a uno mucho, pero bueno, démosle gracias a Dios que algo nos llega. Es un testimonio impactante, embajadora, ¿no? Fíjense, gran logro, Carolina, de toda esta cobertura fenomenal que estás haciendo con el equipo allí. ¿No? Es decir, la señora vota por Chávez porque le dio un departamento, ¿no? Y sus hijos se fueron porque obviamente no quieren vivir bajo el chavismo, están viviendo mal. Esto grafica muy bien lo que vos decís, esto del recuento. Ahora, es un tema, si ganara la oposición, todo eso que queda del chavismo, de gente que toma como algo que para su vida fue fundamental, que el chavismo le regaló esto, le regaló aquello, le regaló lo otro y demás. Es un tema, ¿no? Totalmente, Nelson. Este es un testimonio muy conmovedor. Sí. Lo vi hoy en vivo y creo que muestra esa realidad de lo que también se convirtió nuestro país durante esos 25 años. De creer que hay un Estado o un gobierno que tiene que regalarnos las cosas. Pero por sobre todo, yo diría que hoy en día nos damos cuenta que ese Estado y ese gobierno y ese partido, porque son 3 cosas distintas que se convirtieron en lo mismo y que hicieron lo mismo, nos quitó más que nos dio. Y nos quitó no solo la posibilidad económica, la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente, nos quitó la salud, nos quitó los servicios básicos, nos quitó la posibilidad de desarrollo de cualquier persona, pero nos quitó nuestras familias. Y esto es algo que nunca habíamos vivido los venezolanos. Y rescato una frase que Carolina siempre dice, que es que los éxodos no mienten. No, claro. Y yo creo que es una de las cosas que definitivamente hoy en día marca la situación de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, y también por eso, en gran medida, hay tanta conciencia a nivel internacional. Ya tengo una pregunta para Gonzalo, pero vuelvo a vos, Carolina, porque te pregunto, entre lo que vas viendo, veía los testimonios anteriores, mayoritariamente todos los que estaban votaban a la oposición, de gente joven. Esta señora es una señora más grande, digamos. Te pregunto, ¿hay una diferenciación generacional? Vos dirías que la gente joven, que a lo mejor cuando volvió el chavismo recién nacía y que en las elecciones del 2015 tenía 15 años, ¿ves que la gente joven marca una tendencia de búsqueda de cambio o no? Bueno, sin dudas hay una diferencia en lo generacional, pero te repito que esa voluntad parece ser bastante transversal, incluso en lo que refiere a los grupos etarios, pero es muy probable, Nelson, que esa inclinación que vos bien marcás, y ahora que un poco lo pienso también conforme a los testimonios, si bien una sumatoria de casos no constituyen una estadística, ni mucho menos, pero conforme a lo que he visto, sin dudas hay algo que sucede en términos generacionales. También tiene que ver, ¿sabés qué? Con algo tan básico como esto, el acceso a ver el mundo a través de esta ventana, ¿no? Con los déficits a veces en materia de conectividad y de acceso a esto que implica estar conectado. Pero más allá de eso, hoy el mundo es un lugar al que podemos acceder en términos de saber cómo se vive. Entonces, todas esas narrativas de enemigos y de grandes fantasmas y de fabricaciones para sostener muchos proyectos políticos análogos a este,
bueno, se descascaran un poco, ¿no? Ante un mundo que está que es mucho más accesible, ante una posibilidad de contrastar información que es mucho más accesible para la población, ¿no? Y para la población joven. Sin dudas, me parece que también lo que está pasando, y yo quiero marcar esto, ¿no? Es el esfuerzo de tantísimas personas que han intentado volver para esta instancia electoral. Hay un quiebre, me parece, de idiosincrasia, que es ya no volcar en alguien esa llave para cambiar, si es que se quiere colectivamente cambiar, sino ser muy protagonista. Por eso el pararse, como dicen acá, el levantarse a las 5 de la mañana para estar cuando las mesas se constituyan, o antes de las 5 de la mañana para estar cuando las mesas se constituyan a las 5, el recorrer un continente entero, porque realmente he escuchado casos y me lo han contado ellos mismos de personas que han hecho un esfuerzo enorme, que han puesto los ahorros de un año para poder estar aquí. Me parece que habla también de un cambio muy profundo en la concepción de ciudadanía. Por supuesto que mucho ha pasado y mucho dolor ha pasado, pero esto también es una realidad, ¿no? No, clarísimo. Está llegando el presidente de la República en la Argentina después de su viaje a París y la escala en Asunción del Paraguay. Gonzalo, también hay postura del gobierno argentino en relación a esto, ¿no? Sí, ¿no? Desde el primer día, Nelson, desde que asumió Javier Milei, la Argentina se posicionó en contra de Nicaragua, Cuba y Venezuela, marcando una clara diferencia de lo que fue la gestión anterior de Alberto Fernández. Un hecho concreto más en términos políticos: la Argentina hoy, por ejemplo, no tiene un embajador en Caracas, como gesto también de disconformidad y de la relación que está bastante tensa. No voy a decir que está... Están todos los refugiados en la embajada, ¿no? Exactamente. Desde abril hay 6 asesores, los principales asesores, María Corina Machado, que están en la residencia oficial. Y Javier Milei, inclusive ayer habló con María Corina Machado y le manifestó todo el apoyo de la Argentina en búsqueda de la libertad, como el propio presidente argentino manifestó en su cuenta de Twitter. Así que mañana van a seguir, obviamente, bien de cerca el avance de las elecciones desde la Cancillería, obviamente con los diplomáticos allí trabajando, pero una postura de la Argentina totalmente contraria al actual gobierno de Nicolás Maduro y apoyando un posible cambio de color político en Venezuela. Ya vuelvo a vos, Carolina, le pregunto a la embajadora, ¿qué garantías da la CNE, ¿no es cierto?, en Venezuela, de asegurar la transparencia de lo que se vote? ¿Y qué pasa si hay una diferencia? Si gana el oficialismo, gana el oficialismo. Si hay una diferencia de esas estrechas de 2-3 puntos en cuanto a que esto sea respetado y validado. Creo que estamos ante un escenario en donde hay una claridad lo suficientemente grande para entender que la única posibilidad que tiene Nicolás Maduro de permanecer en el poder es robándose las elecciones. Hoy las encuestas hablan, las que menos diferencia marcan hablan de 20 puntos de diferencia. Hay encuestas que hablan entre hasta 30 y 40 puntos de diferencia. La imparcialidad del Consejo Nacional Electoral no es una realidad en Venezuela. Nuevamente estamos hablando de un proceso electoral en dictadura. Es una excelente pregunta y por eso insisto en la importancia, de 2 cosas. Primero, que todos los venezolanos mañana temprano, y aprovecho este espacio que agradezco para hacer el llamado, salgan a votar. Nuevamente hoy, antes de irse a dormir, vaya y revise la página del Consejo Nacional Electoral, revise cuál es su centro de votación y vayan temprano a votar. Háganlo por ustedes, por sus familias, por sus amigos, por los que estamos lejos, por los que no conocen. Lo mismo aquí en Argentina, desde muy temprano vamos a estar en la embajada en Luis María Campos al 170. Hay 2.600 personas venezolanos en Argentina que pueden votar. Conozco gente que está viniendo de afuera a votar a Argentina. No solo gente que está yendo a Venezuela, sino que está viendo. Pero eso es fundamental, que ir a votar temprano y quedarse a defender el voto. Y por otro lado, la conciencia internacional de que si nuevamente Maduro se roba las elecciones, es el triunfo de la autocracia, es el triunfo de la barbarie. Y si nosotros
consolidamos lo que sabemos, que es el cambio y la transición democrática que viene hacia Venezuela, es el triunfo de la libertad. Y en ese sentido, es la única seguridad que nosotros tenemos no es la del Consejo Nacional Electoral, sino es la de estos dos factores que se conjuguen y hagan la presión suficiente para que Maduro no tenga otra opción que pactar una transición democrática. Carolina, otro de tus testimonios muy fuertes fue este que mencionabas al comienzo, ¿no es cierto? Ahí en la zona del Petare, lo que se está viviendo, además que se ha extendido de una manera fenomenal. Es increíble lo que ha crecido esa estructura lamentablemente favelada de Caracas. Así que es una nota que quiero que presentes, por favor, ¿sí? Así es, Nelson. Recordemos Petare, uno de los barrios más emblemáticos de la Gran Caracas, un barrio que, como vos decís, se ha extendido muchísimo, un barrio que tiene muchísima gente de trabajo, gente humilde. En este caso son dos mujeres que están al frente de sus familias. Una de ellas es abuela, quedó con dos de sus nietos luego de que sus hijos migraron. Uno de ellos se llevó al nieto más chiquitito, pero dos de los nietos quedaron con ella. Y otra es una mamá que tiene sus chiquitos, pero que hace ya varios años está desempleada, consigue algunos trabajos en la informalidad, pero por supuesto son el testimonio de esa Venezuela más vulnerable. Así que si te parece, los escuchamos. Yo mismo. ¿Cómo se vive aquí en Petare? Más o menos. Más o menos. ¿Cuántos hijos tenés, Mayuri? 4. 4. ¿Ella es la más chiquita? La más chiquita para allá. Está para allá. Bueno, ¿y vos trabajás? No. ¿Te gustaría poder trabajar aquí? Claro, tengo que trabajar porque son 4. ¿Y de, no de qué has trabajado antes? De mantenimiento. ¿En limpieza? De limpieza. ¿Tu familia está acá en Venezuela, acá en Petare? Venezuela. ¿Tenés muchos hermanos? ¿Tenés a tus padres? 3. Son 3. ¿Pensaste en irte? No. ¿Quieres quedar aquí? Sí. ¿Y cómo se hace con los chicos todos los días? ¿Los mandas a la escuela? Sí. 2 días a la semana. 2 días a la semana nomás van a la escuela, ¿por qué? Porque son las clases que están dando, pero yo estudio en un colegio público. Ajá. Y 2 días a la semana es que tienen clase. 2 días nada más. 2 días. Y contame, ¿qué pasa con los servicios acá en Petare? ¿Hay apagones como años atrás? O... Sí, todavía. Y a veces hay apagones, a veces se va la luz un día completo y eso. El gas viene cada mes. ¿El gas viene cada cuánto? Cada mes, mensual. Okay. Y bueno, ¿y el agua? ¿Tienen acceso al agua? Ahorita sí estamos bien con el agua. El agua está llegando los jueves y se va los lunes. Okay. 4 días de agua. 4 días de agua y 3 días que no se pueden bañar ni nada. No, yo tengo pipotes, lleno los pipotes. Y eso. Son como recipientes que llenan. Hasta que llegue el agua otra vez y uno vuelve a llenar y esas cosas así. ¿Y cómo haces para cocinar? ¿Cómo te arreglas con los chicos? Bueno, geniándomela ahí un poquito. ¿Cuál es tu sueño para el futuro de tus hijos, para el tuyo, Mayuri? Una Venezuela mejor, donde uno pueda salir a buscar su empleo y el sueldo alcance y uno pueda sostenerse para comprarle que si la cholita, que si le compra a uno no le compra al otro y así. ¿Cuántos años tenés? 31. ¿Y te imaginas esa Venezuela mejor? ¿Te imaginas que puede venir? Claro, es que tiene que venir. Venezuela tiene que cambiar y que tener fe, que todo va a cambiar. Testimonio impactante, la veo a la embajadora emocionada, ¿no? Y Carolina también, ¿no? Son notas muy fuertes, son testimonios muy fuertes, ¿no? Y quiero decir esto, le digo a la embajadora, qué desafío para la oposición, porque la oposición si llega al poder tiene que cambiar esto, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo siempre he pensado, Nelson, que lamentablemente el día en que logremos este cambio vamos a tener prácticamente un país de posguerra. Y es un escenario que tenemos que imaginarnos y que hay muchas personas en Venezuela que están muy preparadas y que vienen
estudiando las distintas transiciones en el mundo, que por supuesto cada una ha sido única, para poder prepararnos hacia esto. Y ayer leía una nota de María Corina Machado que justamente hablaba de esto, ¿no? Que en los colegios públicos hay 2 días de clases. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A la semana, porque es lo que les pueden pagar. Entonces van los maestros 2 días y el resto de la semana tratan de resolver con otros trabajos, con otras changuitas. Y ella decía, en forma un poco jocosa, pero no tanto, creo que es una nota de Joaquín Sánchez Mariño, que ella es muy popular con los jóvenes, pero que seguramente va a dejar de serlo porque ella cree que después de que haya el cambio en Venezuela van a tener que tener 7 días de clases a la semana para poder recuperarlo. Claro. Y esto es algo transversal a todos, a los distintos estamentos, a las distintas situaciones, a la industria nacional, a la educación, a la salud, a la inversión, absolutamente a todo. Y va a tener que haber, por sobre todas las cosas, no sé si un cambio de mentalidad, porque creo que esta campaña y esta actitud de la gente nos ha demostrado que no lograron cooptarnos, que no lograron cooptar nuestra civilidad, nuestros derechos más mínimos, pero por sobre todas las cosas que vamos a tener que reencaminarnos en la senda del desarrollo que hace 25 años que perdimos. Sin duda. Quiero, Carolina, hacerte una pregunta personal pero que tiene mucho valor, porque vos viviste en Venezuela. ¿Cómo vivís esto? ¿Qué percibís? Por eso te da un surplus para no solamente ver el momento, sino cómo entendés esto que está pasando y que este país que vos conociste, que era otro, haya llegado a esto. Bueno, yo vine a vivir aquí a fines del año 1997, imagínate. Por el trabajo de mi padre. Bueno, he vivido todo el proceso, incluso en lo personal me ha tocado vivir muchas cosas y por, obviamente, el ejercicio profesional llevo algunas historias clavadas en mi corazón, algunas muy dolorosas, ¿no? Hoy casualmente hablaba con una mamá que intentó cruzar el Darién y su hijo desapareció en el cruce del Darién, por ejemplo, ¿no? Para enfatizar esta frase que decía recién él y que a mí me gusta decir, ¿no? Que los éxodos no mienten. Pero más allá de eso, la verdad es que al aterrizar acá, la felicidad me inundó porque quiero marcar algo, que es Venezuela fue siempre un país de puertas abiertas para muchísima gente. Por eso también a mí me causa dolor que en algunos rincones de nuestro continente estén teniendo dificultades los venezolanos para insertarse, porque sufren xenofobia, porque han sufrido muchas cosas. Venezuela era un país de puertas abiertas y era un país donde todo el mundo te recibía con una sonrisa. Venezuela siempre fue esperanza, Venezuela siempre fue alegría. Eso también son los venezolanos. Obviamente que nos ha tocado hablar una y otra vez de Venezuela por tantísimos dolores y tantísimos hechos traumáticos. Pero también siempre que tengo una ocasión aprovecho para hacer un elogio profundo de la venezolanidad que a mí por lo menos me hizo mejor persona y mejor profesional de todas las maneras posibles. Así que, bueno, perdón Nelson, esto no fue para nada articulado, no sabía que me ibas a preguntar eso, pero vivo este momento con un poco de sacudón y emoción personal porque también significó para mí regresar a un país en el que yo he sido profundamente feliz. No, sin duda, por eso te lo quería preguntar y sabía y veía tu emoción como la de la embajadora y ya vuelvo a vos. Gonzalo, este es un aspecto realmente muy fuerte, insisto, ¿no? Porque se percibe novedoso en la elección. Pero quiero marcar esto de lo que vos estás abriendo de fuente. El chavismo cree que gana la elección. Están convencidos, Nelson. Están convencidos. Y están convencidos... Importante saberlo, ¿eh? Por esta estructura, ¿no? Que bien marcaba Elisa, que bien viene marcando Caro también allá, en una estructura que se ha solidificado a 25 años, ¿no? Y vamos a decirlo simplemente, y muchas veces lo vemos acá en Argentina, en las marchas, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Si no te doy un bolso de comida, que gran cantidad de gente solo vive de la ayuda del Estado, como la mujer que tenía el departamento que había dado Chávez, que en realidad no es suyo el departamento, en algún punto es un departamento que sí perteneció al Estado donde vive ella, tal vez puedan amenazarla con sacarle ese departamento, esa comida, esa asistencia.
Entonces hay muchos venezolanos de esa clase baja también que están dentro e inmersos en ese sistema y esa estructura. Internamente el chavismo dice, nosotros vamos a ganar. Tal vez sea también una retórica hacia afuera para abrir de nuevo, ¿no? Abrir estas posibilidades de interferir en algún punto en el resultado final. Esperemos que eso no suceda y que efectivamente haya elecciones transparentes como se viene pidiendo. Mañana lo terminaremos sabiendo. Y si puedo sumar un dato, ¿no? Porque me parece muy importante lo que también marcaba Elisa y Caro. 7.7 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. Correcto. Y no son cifras que diga la oposición, no son cifras que digan las personas en la calle, son cifras de las Naciones Unidas, de la ACNUR, de la Agencia de Refugiados. Bien. Y te lo contrasto. De Ucrania, cifras actualizadas, 6.4 millones de ucranianos que se fueron del país. Una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, 6.4, 7.7 venezolanos se han ido ahí. Más venezolanos que se fueron de su país que ucranianos que se fueron de Ucrania por la invasión de Putin. Para tener dimensión de esta tragedia, ¿no? Esta otra Venezuela que está fuera del territorio venezolano. Perfecto, muy bien. Es una situación terrible, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes la intensidad, ¿no?, de todo lo que aquí estamos compartiendo en esta emisión del Corresponsal, con esta cobertura extraordinaria de TN, este gran trabajo de Carolina Amoroso. Ya después le voy a pedir que nos diga con quién está allí, llevando adelante el minuto a minuto de esta elección, que sin duda, no solamente afecta y conmueve a Venezuela, sino a todo el continente. Ya volvemos. Muy bien, esto es cuando estuvimos en 2019, ¿no? Nos produjo tanta pena aquel día, ¿no? Pagando estábamos comprando un paquete de papas fritas que salió a 100.000 pesos, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando con los cortes de luz, falta de agua, en la oscuridad. No ha cambiado nada, las cosas están peores. Fíjese lo que decía esta entrevista fantástica de Carolina, ¿no? Tienen luz de lunes a jueves a lunes no. Las cosas no han cambiado, están peores. Carolina, tu cierre antes de irte a descansar un poco en esta gran cobertura que estás haciendo. Mañana va a ser un día de gran intensidad. Bueno, mañana va a ser un día de gran intensidad, potencialmente histórico, ¿no? Esa es la apuesta de muchísimos venezolanos que están muy movidos a participar. Esta elección resulta todo menos indiferente. Vuelvo a marcar esto porque han pasado muchos venezolanos por momentos de cierta apatía a partir de frustraciones que se han dado en el pasado. Va a ser un día donde vamos a ver a mucha gente movilizada en los distintos centros de votación. Allí vamos a estar para cubrirlo, para mostrarlo en la pantalla de TN y para seguir el minuto a minuto de esto desde el lugar donde todo está sucediendo, aquí en Venezuela. Están contigo Matías Rivera y ¿quién más, Carolina? Están conmigo el extraordinario Matías Rivera y Bruno Masitelli, y aprovecho también para decir que está conmigo el equipo que hace TN Internacional también, aunque estén allá en Buenos Aires, nuestro cumpleañero Gonza Báñez y Maylén Caronte, que han hecho también un trabajo extraordinario, y todo el equipo de producción de TN que nos han acompañado mucho en una cobertura que vos bien sabés, Nelson, tiene muchos desafíos. Es muy difícil, así que gran trabajo, Carolina, felicitaciones. Estamos orgullosos del trabajo de todos ustedes allí. ¿Sí? Elena Trota, su pensamiento, Elisa Trota, perdón, su pensamiento final, ¿sí? Sí, bueno, hay gente, tengo entendido que ya hay gente haciendo cola en Venezuela, y el mensaje nuevamente es este: salgan a votar, defiendan el voto, hagamos que este 28 de julio marque el comienzo de una nueva Venezuela, y entendamos que esta es una elección que no es importante solo para los venezolanos, sino para todos los demócratas del mundo. Dictadura nunca más. Gonzalo Báñez, en tu día de cumpleaños, la alegría de tenerte aquí, tu cierre. Por favor, Nelson, un placer como siempre acompañarlo, y tomando este último concepto de Elisa. Las elecciones en Venezuela no solo serán fundamentales y trascendentales por Venezuela, también puede marcar
un giro en la parte regional, no un giro en las alianzas a nivel regional en América Latina y también hacia el exterior. No nos olvidemos que Venezuela es el principal aliado de Irán en esta parte del mundo y que Venezuela es el punto desde donde entra también el Hezbollah, Irán y tantas otras alianzas que preocupan y mucho a los países latinoamericanos. Por eso toda América Latina está siendo muy de cerca el día de mañana. Quiero cerrar con esto, ¿no? En este programa extraordinario, agradeciéndole a todos y al público, además, que nos ha acompañado, ¿no? Venezuela, en la época en la cual las dictaduras arrasaban en América Latina, fue un faro de democracia. Y allí fueron miles de exilados argentinos, chilenos, brasileños y más, porque era un faro de democracia. Algo pasó. Y algo pasó en la sociedad venezolana. Por supuesto, hubo muchos defectos de la política, la corrupción y demás, lo que había pasado con Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, las peleas de los partidos políticos. Y algo pasó en la política que llevó a la sociedad venezolana a equivocadamente creer que un golpista era la solución. Y esto no lo digo como reproche para nadie, sino como enseñanza. Para todos. Para todos. Cuidemos a la democracia. Porque en la medida que tengamos democracia, vamos a tener la posibilidad de vivir en libertad. Las dictaduras prometen sueños que cuando ellos llegan al poder transforman en pesadillas, de la cual todos deseamos mañana Venezuela pueda salir. Muchas gracias. Bella noche para todos, los espero el próximo sábado, aquí en el Corresponsal. Sigan todos nosotros trabajando para todos ustedes.